Estamos nuevamente en las noticias de actualidad en relación con la profecía, la número 409, quinta parte. Hoy sobre todo vamos a ver el mundo en pos de la bestia. Comencemos. Empezamos con crisis. Alemania recurre al oro para capear el temporal financiero. Sabemos que el oro es la reserva mundial en los casos de crisis como el que estamos. Y vemos como Alemania está en una situación muy complicada y tiene que empezar a cambiar esa manera de trabajar. Ciencia y tecnología. Eslabón perdido. Científicos logran controlar los genes con electricidad para tratar enfermedades. Con un innovador dispositivo consiguieron restablecer los niveles de glucosa en la sangre en un ratón con diabetes tipo 1. Científicos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Suiza, han desarrollado un dispositivo que mediante corriente eléctrica es capaz de controlar los genes y así producir insulina. Su trabajo podría ser un gran avance para tratar la diabetes y para una serie de terapias basadas en genes y células. La tecnología de regulación activada por corriente continua, DART, por sus siglas en inglés, se trata de una interfaz electrogenética operada por fuentes de corriente continua, que simplemente requiere de voltajes bajos para activar o desactivar genes. Para ello se pueden emplear baterías como las que se usan en dispositivos electrónicos portátiles, detallan los investigadores en su estudio publicado este lunes en la revista científica Nature Metabolism. En un experimento innovador, los expertos probaron el método en un ratón con diabetes tipo 1. Usando agujas de acupuntura como electrodos, realizaron una estimulación transdérmica de células humanas modificadas y microencapsuladas que fueron implantadas subcutáneamente una vez al día. Como resultado, lograron la liberación de insulina y restablecieron los niveles de glucosa en la sangre. Según los expertos, la nueva tecnología, que consta de componentes genéticos, permite que las células humanas respondan a la electroestimulación activada por corriente eléctrica y permite la transferencia de genes de forma exclusiva y ajustable. Se señala que los dispositivos electrónicos portátiles ya desempeñan un papel en la adquisición de datos de salud de las personas para intervenciones médicas personalizadas. Pero estas tecnologías aún no pueden programar directamente terapias basadas en genes debido a la falta de una interfaz electrogenética directa. No obstante, recalcan que han logrado diseñar este eslabón perdido gracias a que los sistemas electrónicos programados por software son fácilmente actualizables y manejables, ya que se pueden controlar por los electrones que fluyen a través de cables aislados, mientras que los sistemas biológicos basados en la genética se actualizan lentamente debido a la evolución y son controlados por iones que fluyen a través de membranas aisladas. Fijaros el lenguaje que usan, eslabón perdido. ¿Qué nos quieren decir con todo esto? Es interesante porque fijaros que están activando y desactivando genes. ¿Qué se supone que hace la evolución? La evolución se supone que por temas de prueba y error algunos genes son favorecidos, otros no. Pero aquí lo que están haciendo es como una especie de provocación de que algunos genes se activen o se desactiven. Por lo tanto, por eso le llaman este eslabón perdido, ¿no? Es como activar o desactivar, pues jugar a ser evolutivo, ¿no? Jugar a ser Dios también. Pero es interesante el concepto, ¿no? Porque mediante estímulos eléctricos es como funciona el cuerpo humano, ¿no? Y sabemos que algunas, ya en el tema adaptativo de las especies, algunos genes se activan o desactivan en función del estado del medio ambiente, ¿no? O del estado ambiental. Por lo tanto, es muy interesante la noticia.
Latinoamérica. México. Asesinan a 3 conductores del transporte público en 2 ataques armados en México. Ecuador. Matan a tiros a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador. El político fue acribillado a la salida de un mitin en la ciudad de Quito. Parece ser que este hombre pues, estaba, decidido a acabar con todo el tema de la droga, cárteles y demás. Incluso dijo antes de que fuera asesinado que algunos le habían amenazado porque él había claramente hablado directamente del cártel de Sinaloa, había nombrado al nombre de su dirigente y había recibido amenazas de estos también. Pues bueno, parece ser que esto se ha materializado, ¿no? Accidentes. Al menos 30 muertos y más de 80 heridos deja el descarrilamiento de un tren en Pakistán. Al menos 24 muertos al volcar una furgoneta en Marruecos. Un accidente de tren en Pakistán deja 30 muertos y 80 heridos. Desgracias. El colapso de 5 edificios en Irán deja varios muertos y heridos. Migrantes. 2 muertos y más de 50 migrantes rescatados tras naufragar 2 embarcaciones en el Mediterráneo. Decenas de víctimas por otro naufragio frente a Lampedusa, Italia. Lluvias e inundaciones. Inundaciones en Eslovenia dejan al menos 6 muertos y cientos de personas sin hogar. Ascienden a 33 muertos por las lluvias extremas tras un tifón en Pekín. Terremoto. Vemos como todas las desgracias, los terremotos, muertes se van acumulando. Un sismo de magnitud 5,5 sacude el este de China, dejando al menos 21 heridos. Dice que el foco del movimiento telúrico se ubicó cerca de la ciudad de Dezhou, a unos 300 kilómetros al sur de Pekín, según el Centro de Redes Sismológicas de China. De momento se reportan 126 viviendas derrumbadas. 126. Realmente impresionante. Granizo. Violenta granizada mata aves y deja graves destrozos en Letonia. Recordemos que la Biblia habla de estas cosas y sabemos que al final habrá granizos de un talento, ¿no? O sea que estos son realmente, aún no es todo lo que realmente vamos a ver, pero ya empezamos a ver cosas que nos dejan realmente, atónitos, ¿no? Incendios. Al menos 36 muertos por los incendios forestales que asolan el archipiélago de Hawái. 11 muertos en el incendio de un albergue en el noreste de Francia. Temporales, por un lado fuego, por el otro lado agua. Miles de evacuados en Noruega por las históricas crecidas provocadas por el temporal Hans. Nos dice que el mal tiempo que ha azotado el norte de Europa en los últimos días ha causado hasta ahora 2 víctimas mortales en Lituania, donde una mujer murió a causa de la caída de un árbol, y en el este de Letonia, donde un hombre falleció a causa de las heridas sufridas en circunstancias parecidas. Vamos con el cambio climático. La imagen del cambio climático. La ruptura de un glaciar provoca inundaciones y arrasa viviendas en Alaska. Recordemos que siempre nos muestran esa imagen de un glaciar cayéndose como muestra de realmente un cambio completo del clima en toda la Tierra, ¿no? Sabemos que es un proceso que pasa naturalmente cada primavera, pero bueno, parece ser que ahora se magnifica y sucede incluso en épocas que no tocaría, ¿no? África. Níger. Níger anuncia que teme un ataque coordinado de una potencia extranjera, la CEDEAO y grupos terroristas. RFI, países africanos planean enviar 25.000 soldados para una intervención militar en Níger. Los golpistas anuncian la formación del nuevo gobierno de Níger. El gobierno de transición incluye a civiles y militares y está encabezado por Ali Lamin Zein, el también nuevo ministro de Finanzas. Vemos cómo África está convulsionada. Vemos cómo hay una lucha en África. Sabemos que se están disputando África las diferentes facciones, tanto Occidente como Oriente, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de cosas de manera muy asidua. Uganda. Presidente de Uganda, el Banco Mundial se atreve a tratar de coaccionarnos para que abandonemos la ley anti-LGBTQ. Uganda se desarrollará con o sin préstamos, ha aseverado Yoweri Museveni, que considera que
que Banco Mundial y otros actores realmente subestiman a todos los africanos. Sí, recordemos que el tema es aquí que para recibir ayudas, préstamos internacionales, ellos deben aceptar entonces un montón de leyes del tema, ya sabemos, LGTB, que no quieren aceptar. Es decir, aparte de la cuestión política, recordemos también que en África ya llevamos unas décadas, las últimas décadas, donde hay un crecimiento religioso exponencial tremendo, tanto del cristianismo como del Islam. Y claro, en este tema los dos tienen una moral muy similar. Líbano. 2 muertos en un tiroteo entre aldeanos cristianos y Hezbollah en el Líbano. Estados Unidos. Trump publica una críptica amenaza en su red social. Dice, este jueves el expresidente de Estados Unidos se declaró inocente de cargos federales de conspiración para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Sí, también aquí lo que vemos es que cada vez que lo tratan de imputar, que denunciar, pues su figura, digamos, crece. Es decir, el apoyo cada vez es mayor. Lo que decíamos, parece que le están haciendo la campaña. Dice, si van por mí, yo voy a ir por ustedes. Reza el escueto mensaje escrito en mayúsculas, que en el momento de redactarse este artículo ya contaba con aproximadamente 30.800 me gusta y había sido compartido unas 11.300 veces. Lo que decía Javi ahora, ¿no? Fijaros cómo realmente esto está haciendo que la opinión pública cada vez se ponga más del lado de Trump. Israel. Atentado en Tel Aviv. Un israelí en estado de coma. El terrorista fue abatido. Fuerzas israelíes abaten a un terrorista palestino en el norte de Cisjordania. Vaticano. Estados Unidos. La Iglesia Católica celebrará Semana de la Libertad Religiosa. Aquí, si queréis ver la noticia, vamos a ver cómo realmente con la libertad religiosa la Iglesia Católica está intentando introducirse en todos los países, ¿no? Y a raíz de esa intrusión, luego poder ellos implantar sus propias normas. Sí, y es un poco, bueno, ya casi chistoso, que parece una broma de mal gusto que hoy el Vaticano sea el gran abanderado de la libertad religiosa, cuando ellos fueron siempre los mayores enemigos y en verdad, en el fondo, lo siguen siendo. Pero mira, tienen problemas internos. Papa Francisco dispone que exsecretario privado de Benedicto XVI regrese a Alemania sin ningún cargo. Sabemos que este hombre, este tal Ganswein, hizo un libro en el que explicaba, pues bueno, la verdad en relación con Benedicto XVI, según él, ¿no? Y claro, se puso en contra del Papa Francisco porque bueno, dice que incluso sufre amenazas de él y que, bueno, que la gente se estaba metiendo demasiado con Benedicto XVI, que no era para tanto, ¿no? Entonces ha habido un problema, una lucha entre estas dos personas, entre Ganswein y el Papa, y parece ser que ahora lo reenvían a su lugar de donde provenía, ¿no? De destino. Ecumenismo interreligioso. Los budistas tailandeses reafirman su amistad y fraternidad con la Iglesia Católica. Fijaros cómo estamos a un nivel en el que cualquier religión, cualquier tradición ya se pone a los pies del papado. Aquí la noticia nos explica más detalles, por si lo queréis leer. Aquí tenéis un detalle de la carta que se le presentó al Papa Francisco. Y aquí todos juntitos, ¿no? Dice que, Papa Francisco, nosotros oraremos por tu rápida recuperación. El Papa, recordemos que ha salido de una operación de estómago y por eso a esto viene esta frase, ¿no? Ahora, ¿creen en Dios los budistas? Ni siquiera hay Dios en el budismo. Bueno, más de un católico se lo tendría que plantear, ¿no? Es decir, unión con gente que ni siquiera acepta la figura de Dios. Recordemos que aquí lo que importa, según ellos, es lo que nos une y no lo que nos separa. Bueno, recordemos una cosa, ¿creen en Dios los budistas? Porque ellos ni siquiera aceptan la figura de Dios. Pueden juntarse a adorar
al mismo Dios cuando uno de ellos ni siquiera creen. Es casi como el ecumenismo con los ateos. Claro, ¿qué importa? ¿Qué promulga el budismo? Pues bueno, el amor a todas las cosas incluso, ¿no? A todos los seres vivos y demás. Por lo tanto, en esa fase del amor, pues todo en común con el Vaticano y con el resto de religiones, ¿no? Y es lo que se va a buscar, ¿no? Un hilo de unión que puede ser, lo que decimos, como un hilo de grueso, ¿no? Para mantener unidas a todas las tradiciones religiosas, ¿no? Realmente esta es la base del ecumenismo y de la nueva religión mundial. Aquí vemos cómo se postran ante la tumba de Benedicto XVI. Bueno, se postran, están en acto como de oración o de meditación. ¿Qué más? Biblistas estudian nuevos caminos de colaboración humana y religiosa. Nos dice: las palabras del Papa fueron leídas por el arzobispo Monseñor Francesco Lomanto en la apertura de los actos. Francisco desea que las jornadas de estudio y reflexión sobre la Sagrada Escritura, fuente inagotable y siempre nueva de sabiduría, enriquezcan el conocimiento y la profundización de los temas bíblicos, favoreciendo también el compartir ecuménico y el diálogo interreligioso, reza el texto. Y más adelante vemos también que hay un tema muy interesante aquí. Vemos la primera pregunta de esta página. Dice: ¿qué nos dicen las últimas investigaciones sobre la Biblia? Dice: una de las novedades más importantes que está surgiendo es precisamente el discurso cultural. Leer la Biblia como un producto cultural del antiguo Israel y también del antiguo cristianismo. Por tanto, como un texto que se caracteriza por la cultura que dio origen a los textos bíblicos. La exégesis bíblica actual mira la Biblia con ojo crítico. Consideremos, por ejemplo, el hecho de que la Biblia es un texto profundamente patriarcal y androcéntrico. Aunque también hay bellas figuras femeninas, sigue siendo un texto muy patriarcal y androcéntrico, ¿no? Sí, es interesante porque ¿cuál es la fuente de la Biblia según ellos? La cultura israelí. Es decir, aquí de inspiración de la palabra de Dios no hay nada. Y luego que es un libro profundamente patriarcal y androcéntrico. ¿Qué es androcéntrico? Que está centrado en el hombre, en el varón. Es decir, es un texto machista. Es un libro fruto de una época, de un pueblo, de un lugar del mundo, de hace muchísimos miles de años, y que tenían su forma de pensar, y ese es el libro que tenemos. Es decir, estudiar la Biblia con ojo crítico. Es decir, ¿a quién están criticando? A Dios. Bueno, yo se lo tendría que pensar. Estos son los nuevos teólogos. Estas son las nuevas exégesis, los nuevos estudios sobre la Biblia siempre en el contexto ecuménico. ¿Por qué? Bueno, porque es más fácil unirse con otras religiones cuando decimos, bueno, la Biblia simplemente es el libro de la cultura de los judíos y nada más. Si tenéis la oportunidad de seguir los cultos que se están presentando en el canal, podéis ver cómo se está mostrando claramente que el Señor puso a la mujer en un lugar realmente trascendental para comprender todo lo que es la encarnación de Jesús, todo lo que es la unidad matrimonial. Todo eso está explicado y está realmente expuesto como el Señor tiene a la mujer en un punto, central en la Biblia, ¿no? Y es algo que aquí se está pisoteando y tirando por el suelo, ¿no? Orgullo gay. Celebran Misa del Orgullo en Washington pese a pedido de que intervenga el cardenal. Fijaros cómo ya hay una facción de algunas iglesias que ya están, volviéndose en contra de las normas, ¿no? Porque realmente quieren hacer este tipo de presentaciones. Fijémonos la iglesia, las letras que tiene en el frente. IHS, está claro que es una iglesia jesuita. El miércoles por la noche se celebró una misa del orgullo en la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad de Washington, D.C., a pesar de los llamamientos para que el cardenal Wilton Gregory, arzobispo local, la cancelara. Unas 250 personas asistieron a la tercera misa del orgullo anual, organizada por el Ministerio LGBTQIA+, de la Santísima Trinidad de la Iglesia dirigida por jesuitas, situada en el barrio de Georgetown. Aquí tenemos más explicaciones al respecto. Bueno, hay que recordar que el Papa en este momento, es verdad que desde que él asumió el cargo de Papa ha venido
insistiendo, presionando y metiendo este tema de la homosexualidad y todas estas cuestiones, pero realmente en este año, en estos últimos meses, ya es, digamos, bueno, de una manera descarada, abierta y ya combativa total, a favor de la inclusividad de todos, hagan lo que hagan, sean quien sean. ¿No? Y vemos, fijaros en el último párrafo que dice, debemos tener muy claro que amamos a todos los seres humanos, que todos los seres humanos están llamados a Cristo, a su Iglesia. Claro, fijaros que esto no está mal, esto es correcto, todos los seres humanos están llamados a la Iglesia, ¿no? Pero claro, hacer una misa del orgullo, concretamente para eso, evidentemente de una cosa a la otra hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, fijaros como siempre nos ponen en un paquete donde o aceptas todo o eres realmente un violento contra la gente que es gay, ¿no? Entonces, todo eso es realmente, vamos, para confundir a las masas. Aquí tenemos más explicación al respecto. Y bueno, y vamos con más de lo mismo. Pasamos del tema gay o LGTBQ y demás con más de lo mismo. ¿Qué dice? Dolor, vergüenza y consternación. El Papa responde al gobierno de Bolivia por casos de pederastia. Y nos dice, el Papa Francisco le envió una carta al gobierno de Bolivia en la que manifestó su dolor, vergüenza y consternación por los casos de pederastia cometidos por miembros de la Iglesia Católica, desvelados en el país andino en los últimos meses. La mayoría fueron cometidos por miembros de la Compañía de Jesús, orden religiosa a la que pertenece el propio Francisco, y fueron encubiertos durante años por las altas autoridades eclesiásticas bolivianas. Le manifiesto mi dolor, mis sentimientos de vergüenza y consternación, pensando en las acciones nefastas de esos sacerdotes y también en la negligencia de quienes tendrían que haber vigilado. Me siento conmovido e impresionado porque los ministros de la Iglesia deben ser custodios y garantes del bien y del futuro de las jóvenes generaciones. Se lee en la misiva que hizo pública en rueda de prensa la ministra de la Presidencia de Bolivia, Marianela Prada. Evidentemente sabemos que ¿cuántas veces ha habido que incluso ha habido testigos o testimonios de gente que han denunciado esto y que se han quejado contra el Papa mismo por no hacer absolutamente nada, ¿no? Fijémonos cómo tiene que, se pone en esta posición de sufrimiento y demás, pero sabiendo que a sus espaldas caen pues una gran cantidad de escándalos, ¿no? Sí, pero ya sabemos, y las mismas gente que se los ha puesto desde que asumió este Papa, que supuestamente iba a combatir con todas las de la ley esta lacra dentro de la Iglesia, la misma gente que se puso a cargo para estas cuestiones ha denunciado que no se está haciendo absolutamente nada. Pero de tanto insistir es como el que dice que una mentira, cuanto más veces se repite y más alto se grite, al final termina pasando por verdad. Y al final parece realmente ante el mundo que realmente están haciendo algo, pero la verdad es que no están haciendo nada. ¿Qué tenemos más sobre la noticia? Orden de Malta, jesuita. Seguimos con los jesuitas. Orden de Malta, Papa quita a Burke y pone al jesuita Ghirlanda como patrono de la orden. Sabemos que tanto en la Orden de Malta como incluso en el mundo del Opus, el Vaticano está poniendo los puntos sobre las is, ¿no? Digamos, está poniéndolos todos bajo sus pies, para que aquí no se descontrole nada, ¿no? Sí, quizás hay que tener siempre, para poner un poco en contexto, hay una lucha histórica entre estas dos órdenes, los Caballeros de Malta y la Orden Jesuita. ¿Van de la mano? Sí, porque todos van de la mano luchando para el mismo objetivo que tiene el Vaticano. Pero internamente esto es, digamos, milenario, porque ya venía de los antiguos templarios. Las disputas entre templarios y caballeros de Malta. Y cada vez que se disolvía la orden, ya sea los templarios como los jesuitas, todo pasaba a manos de los caballeros de Malta. Y por eso viene esa lucha que es muy profunda, de las dos órdenes posiblemente las más poderosas dentro de la Iglesia Católica, pero que tienen una lucha muy fuerte. ¿Y por qué digo orden templaria? Bueno, ¿quiénes son los jesuitas? Pues digamos que son los mismos templarios. Ahora seguimos, todo el mundo en pos de la bestia. Vamos con Así Prensa, sabemos que es catolicismo. Así fue el encuentro entre el Papa Francisco y el presidente de Cuba en el Vaticano. Aquí reuniéndose el Papa Francisco y el presidente Arce, el presidente de Cuba. Ya no están más los Castro, es verdad que Raúl todavía no falleció, pero bueno, ya ha dado un paso al costado o un paso atrás quizás.
El mismo Raúl Castro, el hermano de Fidel, una vez dijo claramente que si nosotros somos jesuitas, ya se sabe quién los puso ahí y a quién sirven. Aquí tenemos un poco también la noticia para el que la quiera leer, pero sabemos que el movimiento liderado por los Castro y que lleva ya décadas en Cuba ha sido originado por la orden jesuita. Ellos estudiaron en colegios jesuitas, son jesuitas o fueron jesuitas, bueno, uno ya está fallecido, el otro sigue, y van cumpliendo lo que el jesuitismo les dice. Ellos, los jesuitas, son los que iniciaron todo el tema comunista a nivel mundial y son los que siguen manejando todos estos temas. El Papa Francisco recibe a Lula da Silva, presidente de Brasil. Ya vemos cómo con Lula es todo mucho más amistoso que lo que era con Bolsonaro, aunque por atrás es todo lo mismo. Bolsonaro, inclusive, hemos visto fotos, digamos, él como aparentemente un masón también, así que sabemos que a unos los manejan con el brazo izquierdo y a otros con el brazo derecho, nada más. Vamos a leer algo de la noticia. De acuerdo a la oficina de prensa de la Santa Sede, en el encuentro entre el Santo Padre y el mandatario sudamericano, se agradeció las buenas relaciones entre Brasil y la Santa Sede, destacando la colaboración armónica entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de los valores morales y del bien común. Además, hubo un positivo intercambio de puntos de vista sobre la situación sociopolítica de la región y se abordaron algunos temas de interés común, como la promoción de la paz y la reconciliación, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, el respeto a las poblaciones indígenas y la protección del medio ambiente. Bueno, ya vemos este relato, siempre es lo mismo. Se habla mucho de esto, pero luego, a la hora de la verdad, poco y nada. Dice, durante el tradicional intercambio de regalos, el Santo Padre le ofreció a Lula da Silva su mensaje para la paz de 2023, el documento sobre la fraternidad humana, el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo del 2020 y un bajorrelieve de bronce en el que se lee «La paz es una flor frágil». Luego dice, en este contexto el presidente Lula da Silva invitó oficialmente al Papa Francisco a asistir a la multitudinaria fiesta en honor de Nuestra Señora de Nazaret en Brasil, que tendrá lugar en Belém do Pará, estado que incluye gran parte de la selva amazónica, en octubre. Bueno, ya sabemos el tema del Papa con las poblaciones indígenas, el tema de la Amazonía, así que ahí lo ha invitado. Lula da Silva irá, pues ya veremos. Vamos a ver un papa, vamos a ver un papa, pero vamos a ver un vídeo sobre el tema de la paz como una flor frágil. Bueno, hemos visto el vídeo, sí, muy poético, como siempre, esas palabras muy edulcoradas, muy apelando a lo sentimental, la paz como una flor frágil. Bueno, ¿y quién son los que destrozan y arrancan esa flor? Todos lo sabemos. Sigamos. El Papa Francisco recibe en audiencia al presidente de Ghana, aquí con gente ya de África. Vemos al Papa recibiendo, como siempre, reciben a todo tipo de mandatarios y gente en todas las esferas del poder. Vemos algo también a nivel de ecumenismo. Dice, un anglicano asume el timón de la comunidad ecuménica de Taizé. ¿Qué es Taizé? Bueno, es una orden, digamos, monástica, fundada por un protestante, pero ya desde el origen a nivel ecuménico, que está en Francia, una localidad de Francia, pero que ya fue fundada con un propósito totalmente ecuménico. Y ahora es un anglicano el que, bueno, va a dirigir las cuestiones en esta orden ecuménica. El Papa Francisco recibe en el Vaticano a la primera ministra de Uganda. Aquí vemos al Papa recibiendo a gente de África. Bueno, vemos cómo los presidentes se amigan con un lado, se enemistan con el otro, pero todos en pos de la bestia. Eso sí, con el Papa ahí van todos. Algunos bien con Estados Unidos, otros bien con Rusia y China, pero todos tratan de estar a bien con el Papa. Bueno, algunos, quizás unos muy pocos no, pero así les va. Hemos visto antes como el presidente de Uganda era bastante crítico, ¿no?, con todo el tema occidental, con todo el tema de cómo el imperio, digamos, americano y todos los que le ayudan pues se imponen en estos países, como amenazan y demás, pero en cambio vemos como por otro lado pues envían sus embajadores y sus ministros a estar en concordancia con el Papa, ¿no? Entonces, como decías tú, ¿no?, hay una mano por un lado, otra mano por el otro,
y al final, evidentemente, todos van a estar unidos en contra de un solo pueblo, ¿no? Sí, sí, esto es importante porque mucha izquierda y derecha, pero pensemos que hay una izquierda, hay una derecha, pero hay una sola cabeza. Esto no hay más. El Papa recibe en el Vaticano al presidente de Vietnam y dan importante paso diplomático. Aquí ya vemos la región más Asia-Pacífico, digamos. Vietnam, bueno, recordamos mucho el tema Vietnam, muy famoso por aquel gran conflicto bélico de hace tantas décadas. Vamos a Alemania, ahora ya nos metemos en Europa. Iglesia en Alemania enfrenta crisis histórica tras perder 500.000 de fieles. No es poca cosa. Pensemos que tiene un gran peso en Alemania, especialmente en el sur, el catolicismo, pero es una nación preponderantemente protestante. Pero perder 500.000 fieles no es poca cosa. Aquí vemos la noticia sobre el tema que está pasando en Alemania. Sabemos que aparte de la crisis interna, tiene una gran disputa con el Vaticano por, todas las, o por lo menos con cierto sector de la Iglesia Católica más tradicional. Sabemos que Alemania lleva ya mucho tiempo siendo la parte más liberal, ya desde el siglo XIX, son los liberales de la Iglesia Católica y ahora, van a la vanguardia. Vamos al ecumenismo. El Papa, la comunión entre los creyentes es una cuestión de caridad fraterna. Entre los creyentes, habría que definir creyentes. Ya para el Papa entran todos, porque todo el mundo cree en algo, con lo cual para él todos les va bien. Aquí vemos la noticia. El tema, ecuménico y el interreligioso es prioridad, obviamente, en este papado, en gran manera a partir del Concilio Vaticano II. Aquí lo vemos con la parte ortodoxa. Llevan trabajando mucho tiempo, tienen un objetivo claro para el 2025 con la Iglesia Ortodoxa. Es interesante, cuando hemos visto antes, hace un par de diapositivas, cómo habla de la unidad, es la unidad del Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo que realmente, si alguien quiere entender un poco mejor y quiere comprender, pues están los estudios bíblicos, lo que representa el Espíritu Santo y cómo actúa en nosotros. E incluso este sábado se hablará algo también. Pero claro, él lo asocia con espíritu de fraternidad, espíritu de amistad, espíritu de tolerancia, que evidentemente eso tiene que existir, pero claro, no pone ningún tipo de límite a esto, ¿no? No hay ley que limite este tipo de proceso. Entonces, claro, ¿quiénes son los que van a estar dentro de todo ese grupo, ¿no? Pues puede estar un budista, puede estar anglicano, puede estar cualquier tipo de tradición, de religión. Y se supone que ese Espíritu Santo es el que está uniendo a todos, cuando realmente la verdad no está en todos, ¿no? Sí, pensemos que él es un jesuita y en la teología muchas veces en la teología jesuítica del siglo XX, el tema de Dios iba por el tema de las relaciones. Dios es relación y ya está. Son las relaciones, ahí es donde está la divinidad. Si no hay relación con quien sea, pues es que entonces Dios no está. Es que pueden dos caminar juntos si no estuviesen de acuerdo. Aquí no hay solo un espíritu trabajando o intentando persuadir a las almas hacia un lugar o hacia el otro. Hay dos. Sabemos que este es el espíritu de Dios, pero también el espíritu de Satanás. Pero de esto poco hablan. Y cuando hablan también es para llevarlo a un terreno muy alejado de la verdad. Aquí vemos la foto con el patriarcado ecuménico de Constantinopla. Ya vuelvo a repetir, 2025 es el año clave en esto. Suicidios. Este es un tema que la otra vez comentábamos también, que se está poniendo sobre la mesa. Lleva décadas, es un tema muy grave lo que está pasando ya en nuestra sociedad actual desde hace un buen tiempo. Esto va en aumento, inclusive en sociedades aparentemente muy civilizadas, en gente que lo tiene todo. Pero ahora interesa poner este tema, digamos, ya en titulares. ¿Qué está pasando? Ir a la raíz. ¿Cuál es el remedio? Ahí está el papado para dar el remedio también. El problema del suicidio entre el clero católico alarma por aumento en algunos países, ¿no? Aquí habla del tema de salud mental en los sacerdotes. Recordemos que esto no está pasando solamente en la Iglesia Católica. Inclusive nosotros hemos comentado muchas veces, en la misma Iglesia Adventista cada vez tenemos más noticias de pastores que se suicidan. Es decir, hay una crisis muy profunda en mucha gente que trabaja religiosamente y uno dice, ¿cómo puede ser? Si esta gente se suicida, ¿qué queda para el resto?
Bueno, es que están sin Dios. Están sin Dios, no siguen la palabra de Dios, no siguen la verdad y ahí, claro, entran en unas crisis terribles. Para los católicos quizás puede ser más difícil todavía que para la cuestión protestante, porque son gente que están solos, no tienen apoyo, no tienen, o por lo menos en teoría no deberían tener mujer, con lo cual si tienen son en secreto y es muy común que tengan, pero claro, en una situación muy difícil, las mujeres no aguantan y se van y cambian mucho de mujeres porque es muy difícil, porque no se pueden casar, no pueden blanquear la situación, entonces les es más difícil para esta gente, para los sacerdotes inclusive, que para los pastores. Pero dentro del lado protestante también está, este tema también es muy grave. Bueno, se han alejado de Dios. Tienen que volver a la palabra de Dios y es lo único que les queda. Pero cada vez es un tema que se ahonda más. Aquí vemos los porcentajes, para el que le interese. Cifras que inquietan. Bueno, todo esto que también están sacando a la luz, los problemas. Y quizás esto también puede remover el tema, porque sabemos que el conflicto entre matrimonio sí, matrimonio no, dentro en la Iglesia Católica también lleva un tiempo, desde el Vaticano II. ¿También habrá esta intención? Ya lo veremos. Entrevista. Vamos a ver la revista Zenit, también el catolicismo. Y dice, haré las cosas a mi modo. El nuevo prefecto para la doctrina de la fe habla del sínodo alemán y bendiciones a parejas gays. ¿Qué es la doctrina de la fe? Bueno, antes tenía un nombre. Lo han cambiado porque, claro, ese nombre ya genera cualquier cosa menos algo bueno en la gente. Antes era el Santo Oficio, la Santísima Inquisición. Hoy se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un nuevo prefecto. Dice, un medio de comunicación español logra una de las primeras entrevistas sobre temas de actualidad eclesial con el nuevo prefecto para la Doctrina de la Fe. Fijaros en la imagen. Creo que también es interesante que quede claro que lo que tiene que ver la gente que es la Virgen María. Luego aquí está la cruz, si os fijáis, ahí detrás medio escondida, que está Cristo, ya no está ni en pie, ¿no? Está tumbada ahí en la mesa, que parece que está, pero no está, ¿no? Recordemos que tenía que ponerse en pie la cruz para que todo el mundo lo viera y quedara claro que, que él había muerto por nosotros, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, la Virgen la ponen en pie, pero a Cristo lo tumban, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a leer Zenit, Noticias, Madrid, Buenos Aires. Esto es del 5/7 del 2023. Dice, el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, arzobispo Víctor Manuel Fernández, concedió una entrevista a un medio español en el que aborda temas polémicos en torno a su nombramiento. El arzobispo argentino refiere que recientemente envió una carta a todos los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, diciéndoles que yo admiraba al cardenal Ladaria como teólogo y también por su estilo de trabajo, que considero modélico, pero agregué que lo haría a modo mío, como dice la canción italiana. Bueno, o también una famosa canción que cantó Frank Sinatra, a mi manera, ¿no? Teniendo en cuenta el llamado del Papa a la sinodalidad, primero tendré que escuchar un poco antes de tomar decisiones, pero ciertamente hay consideraciones de la carta que el Papa me envió que tendremos que aplicar de alguna manera. El entrevistador, Javier Arias, le pregunta por qué pidió no ocuparse del tema de los abusos y a ello el neoprefecto refiere que porque no me consideraba adecuado para liderar el trabajo en el área disciplinar. Yo no soy canonista y de hecho cuando llegué a La Plata es una ciudad en Argentina, la capital de la provincia de Buenos Aires, dice, tenía poca idea de cómo lidiar con estos asuntos. Es complejo porque en principio uno tiene que creerles a los que presentan acusaciones de abusos de menores. Hay que creerles y por el otro lado no puede condenar al cura sin el debido proceso que requiere tiempo. Y en el medio vienen todos los reclamos a los que uno tiene que responder diciendo lo menos posible para no interferir. Sobre la experiencia al lidiar con casos de abusos durante su etapa como arzobispo de La Plata, añade, en aquel momento yo me dejé guiar por los canonistas y fui aprendiendo, pero con enorme sufrimiento por el temor de ser injusto con uno o con otro. ¿Te imaginas tener que ir a Roma para ocuparme de eso? Era una tortura. Pero el Papa me dijo que precisamente lo que quería era que el prefecto delegara esa tarea en la sección disciplinaria que se creó hace poco porque tiene profesionales muy idóneos y agregó, te pido que como prefecto dediques tu empeño personal de modo más directo a la finalidad principal del dicasterio relacionada con la fe, la teología, la transmisión de la fe.
En esto me sentía más seguro. Sí, humildad es verdad. Yo me siento seguro con mi saber teológico, aunque haya escrito muchos librillos de oraciones o catequesis sencillas. Soy teólogo y el Papa destaca en su carta que fui decano de teología, presidente de la Sociedad Argentina de Teología y presidente de la Comisión Episcopal de Fe y Cultura Doctrinal, siempre elegido en votación por mis pares. No fue por acomodo o por mi amistad con Bergoglio. Otro tema abordado en la entrevista es la que dice relación con la afirmación vertida en una carta acerca de que el Santo Oficio, ahora dicasterio para la doctrina de la fe, ahí tenemos, ¿no?, el famoso Santo Oficio, se le van cambiando los nombres para que la gente, digamos, no se entere de quiénes son realmente. Llegó a torturar y matar. A eso responde el entrevistado diciendo que no podemos negar que hubo torturas y muertes. Sabemos que eso no puede juzgarse con criterios actuales. Esto siempre es lo mismo. Bueno, era otro tiempo. Ahora tenemos que juzgar con los criterios de ahora. Antes había otros criterios. A ver, el Santo Oficio estuvo torturando y matando hasta hace muy poco tiempo. Pensemos hace 2000 años. ¿Cuál era el criterio actual de Jesús y sus discípulos? Vayamos más lejos. Pensemos hace 3500 años. ¿Cuál era el criterio de Moisés? ¿Era eso? ¿Era torturar y matar al que se le oponía? Entonces, esto no tiene fundamento. No tiene fundamento porque la ley de Dios y gente con conciencia y, digamos, hombres de Dios fieles a los principios de la ley de Dios, del amor a Dios y del amor al prójimo, existió inclusive desde la caída. Porque eso se transmitió de generación en generación. Entonces, si ellos llegaron hace tan poco tiempo a lo más bajo moralmente de la humanidad, no es porque eran otros tiempos, es culpabilidad absoluta de ellos. Entonces, venir a echar la culpa al tiempo, a que era un tiempo pasado y todo era diferente y que ahora no se puede juzgar con estos criterios, no. Juzguemos con los criterios de hace 2000 años y los criterios de Jesús y, bueno, y ya todo queda más que claro. Lo reiteré en una entrevista periodística, pero lo que está mal, está mal. Y yo defiendo la moralidad objetiva. Si los condicionamientos históricos pueden disminuir la culpabilidad, y ya decimos, no lo hace, y eso debe ser contemplado en nuestros juicios, no podemos negar que aquello era objetivamente malo. También sabemos que otros tribunales de la época eran mucho más crueles e inmorales que la Iglesia Católica, aún los de otras confesiones cristianas. Pero lo que está mal, está mal. Bueno, que diga cuáles. Que diga qué otra confesión cristiana, serían protestantes, llegaron a tener inquisiciones en ese sentido. Que hubo cosas también de persecuciones que hicieron, por supuesto. Pensemos que los puritanos no solo huían, especialmente huían del anglicanismo y cosas así, en Inglaterra, en Holanda, pero llegar a instaurar un sistema como la Inquisición que diga ¿qué confesión cristiana lo ha hecho? Porque no, son solo ellos. Entonces esto de tirar piedras afuera, así porque sí, sin decir nombres, porque no puedes decirlo, porque no existen, esto, vaya, esta es la verdad que defiende este hombre. Fijémonos que esto es un baile, es que ni Michael Jackson, o sea, fijaros como, primero, es malo, pero, claro, eran otros tiempos. Y luego, es malo, pero es que otros también lo hacían. Yeah. Y eran peores, ¿no? Sí, sí. Entonces, siempre están siempre bailando están en la misma cuerda floja para intentar justificarse, justificar lo injustificable, ¿no? Y con esto se supone que está todo explicado y la gente lo va a escuchar y todos contentos, ¿no? Sí, digamos, la Inquisición no tiene parangón en la historia de la humanidad. Que hubo épocas y sistemas que han hecho cosas terribles, indudable. Pero un aparato durante tanto tiempo, tan sistemático de tortura, esto no tiene parangón en la historia de la humanidad. Y que lo quieran defender. Recuerdo una persona católica del famoso canal EWTN, el de la Madre Angélica, el famoso de Estados Unidos, que decía, bueno, en la Inquisición murieron unas 6.000 personas en total. Pues, digo, bueno, ¿cómo tienen cara para decir esas cosas? El sínodo alemán es otro de los temas sobre los que se le pregunta al nuevo prefecto de la doctrina de la fe. A la interrogante de cómo pretende abordar ese problema, Monseñor Fernández reconoce que los alemanes siempre llaman la atención y en mi estilo de arzobispo no ha estado presente esa preocupación por ordenar mujeres o cosas por el estilo. Bueno, hay que ver en qué sentido dice que siempre llaman la atención, pero es verdad, siempre llaman la atención.
También para cosas buenas, no sé si lo hice en ese sentido, pero pensemos Lutero y compañía. Evidentemente ahora me corresponde ponerme al día en el asunto, escuchar, conversar, consultar. Por lo pronto debo decirle que no creo que no haya algo bueno en esta movida alemana. Una vez el cardenal Ladaria me dijo que ojalá hubiera algún hereje que nos obligue a profundizar más la fe. Este tipo de frases, ¿no? Bendito pecado y estas cosas que tiene el catolicismo. Ojalá hubiera algún hereje que nos obligue a profundizar la fe. Pues no necesitan herejes, pueden hacerlo. Ya que saben que tienen que profundizar, pues pueden hacerlo. Es verdad que a veces estas cosas ayudan, eso es innegable. Pero es que, a ver, traduzcamos esta frase, ¿no? Porque claro, me dijo que ojalá hubiera algún hereje que nos obligue a profundizar. ¿Qué es hereje y qué es profundizar? Yeah. Porque habrá gente de aquí 4 días que sean considerados herejes por ellos. ¿Y luego cómo van a profundizar? Con las torturas de nuevo, con la persecución de nuevo. O sea que esto es todo unas frases, una manera de hablar que lo que hace simplemente es pulir el exterior de la esencia que es la Santa Inquisición. Sí, y tratar de llegar a un punto también de unión con la parte alemana. Esta cuestión histórica algo nos dejará de bueno, aunque pueda ser necesario pulir cosas, precisarlas, madurarlas, lo que decía Ángel. La bendición a parejas homosexuales es otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo? Le preguntan desde Infovaticana y a eso contesta: mire, así como estoy firmemente en contra del aborto y lo desafío a que encuentre a alguien en Latinoamérica que haya escrito más artículos que yo en contra del aborto, también entiendo que matrimonio en sentido estricto es solo una cosa, esa unión estable de 2 seres tan diferentes como son el varón y la mujer, que en esa diferencia son capaces de engendrar nueva vida. Bueno, en esto está totalmente acertado, inclusive matrimonio viene de matriz, y el que tiene la matriz en este punto es la mujer. No hay nada que pueda compararse con eso y usar ese nombre para expresar otra cosa. Y usar ese nombre para expresar otra cosa no es bueno ni correcto. Al mismo tiempo, creo que hay que evitar gestos o acciones que puedan expresar algo diferente. Por eso pienso que el mayor cuidado que hay que poner es en evitar ritos o bendiciones que puedan alimentar esa confusión. Ahora, si una bendición se da de tal manera que no provoque esa confusión, habrá que analizarlo y confirmarlo. Es como decir, bueno, quizás no le llamemos matrimonio, por ahí empiezan. Y el Papa ya ha hablado de esto. Bueno, no le digamos matrimonio, digámosle otra cosa, para ir empezando, hacerlo, bendecirlo, y luego el día de mañana pues ya nadie se acordará lo que es matrimonio o no. Es como decir, si no le gustan mis principios, tengo otros, ¿no? Exactamente. Como verá, hay un punto en que se sale de una discusión propiamente teológica y se pasa a una cuestión que es más bien prudencial o disciplinar. Tengamos claro en algo, si es amigo del Papa y si el Papa lo puso ahí, por algo es. Dado que uno de los temas candentes que han salido a la luz a raíz del nombramiento del nuevo prefecto es el libro dedicado al tema de los besos, le preguntan si se arrepiente de haberlo escrito. No, cualquier teólogo, biblista o literato sabe que para interpretar un texto es clave situarse con claridad frente a su género propio y no pedirle lo que no puede dar. Ese es un libro que hice junto con un grupo de jóvenes cuando yo era un párroco muy joven. Y el tema de ese libro es profundamente conservador. ¿Sabe por qué? Porque respondía a la preocupación de esos jóvenes, muy bien formados para mí, de aprender a explicarles, de aprender a explicarles a otros jóvenes por qué hay que evitar las relaciones prematrimoniales. Fíjese usted qué progre era el objetivo del libro. Y agrega, pues bien, conversando y conversando, se nos ocurrió destacar que el sexo no es todo, que si uno lo pospone puede desarrollar muchas otras formas de expresión del amor y crecer en ese amor. Entonces, como ejemplo de una de esas expresiones de afecto que puede haber sin necesidad de llegar al sexo, estaba el beso. Así, junto con ellos, hicimos una encuesta a otros jóvenes, buscamos poemas y fuimos armando esta catequesis. No era un manual de teología, era un intento pastoral del cual no me arrepentiré nunca. Por supuesto que hoy no escribiré algo así, ya tengo 60 años y empiezo a prepararme para la vida eterna. De hecho, poco después pedí a la editorial que no lo reimprimieran. ¿No le parece de mala leche, dice, será de mala leche, tomar ese librito, usar frases sueltas de ese opúsculo pastoral juvenil para juzgarme como teólogo? Bueno, aquí tenemos ya una cuestión quizás
si se quiere, menor. Bueno, no es menor en el sentido de lo que implica el sexo prematrimonial. Sabemos que la Biblia es muy clara en ese tema. Entonces, bueno, abordar cómo para los jóvenes no caer en el sexo, pueden, bueno, mira, lleguen a los besos y no pasen de ahí. Es un poco lo que les decía, lo que se puede entender. Fijémonos como todo el discurso de este hombre es todo el rato intentar tocar todos los ámbitos amplios de lo que implica pues, la vida, ¿no? E intentar darle una explicación teológica, pastoral, católica, para que sea aceptado, ¿no? Es muy interesante cómo es capaz este hombre de hacer esto, ¿no? Son gente muy preparada que lo que hacen es como vestir el pavo, ¿no? Lo visten, lo preparan, le ponen todos los adornos y te lo explican de tal manera que cuando acabas dices, algo me ha vendido y no sé qué es, ¿no? Y es interesante cómo es capaz de coger todas las partes, incluso de su vida, que puedan ser, bueno, digamos, conflictivas para lo que está haciendo y darle, ¿no?, toda la vuelta de una manera impresionante, ¿no? Bueno, son los expertos en la diplomacia y en la ambigüedad, y en eso no les gana nadie. Dice, la entrevista concluye haciéndole notar la controversia que generó su nombramiento en algunos ámbitos. ¿Sobre qué les diría? Puntualiza. Estas tareas también pueden reconfigurarse y el Papa tiene derecho a darle otro rostro. ¿No le parece bien a usted que alguna vez en la historia ocupe ese puesto un latinoamericano que haya sido párroco de periferias, que haya crecido en un pequeño pueblo del interior, con sensibilidad cercana al dolor de los descartados de la sociedad, con una historia de vida muy distinta a la de un europeo o estadounidense, pero que a la vez es doctor en teología? Una vez más le digo que aprenderé de la historia, respetaré los procesos, dialogaré, pero lo haré a modo mío. Bueno, vemos este tema de las periferias. El Papa dijo cuando lo eligieron Papa que fueron hasta el fin del mundo a buscar un Papa. Bueno, él está yendo a las periferias también a buscar gente para rodearse. Obviamente que ya lo conocía y sabe a quién ha puesto. Ecumenismo de la sangre. De cara al jubileo del 2025, pensemos esto, también el 2025 realmente es un año clave y también es un año de jubileo. Recordemos que hace un tiempo atrás acortaron ese jubileo de cada 50 años a 25, el último fue en el año 2000 y ahora en el año 25 toca el siguiente. Papa Francisco instituye comisión que reconocerá mártires católicos y de otras confesiones cristianos. Bueno, esto ya es un paso adelante impresionante. Esta iniciativa no pretende establecer nuevos criterios para la valoración canónica del martirio, sino continuar con el relevamiento inicial de quienes, hasta el día de hoy, siguen siendo asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Zenit Noticias, otra vez. De cara al próximo jubileo ordinario del 2025, este miércoles 5 de julio se hizo público la constitución de una Comisión de los Nuevos Mártires, como parte del dicasterio para la causa de los santos. Pensemos que para nombrar santo a alguien en la Iglesia Católica, hay que pasar por un proceso donde tiene primero que ser beatificado y luego que tiene que pasar por lo menos 5 años desde que muere. Hubo excepciones, San Francisco así, fueron 2 años lo nombraron santo, por ejemplo. Y luego tiene que pasar otros 5 para que se nombre santo. Si la persona se lo considera mártir, pasa directo allá a ser santo, se evita todo lo otro. Dice, para la causa de los santos, en la carta con la que el Papa hace el anuncio de esta comisión, el pontífice especifica la finalidad de la misma, elaborar un catálogo de todos aquellos que han derramado su sangre para confesar a Cristo y dar testimonio de su evangelio. La importancia de una comisión específica sobre los mártires queda explicada por el Papa Francisco. Los mártires en la Iglesia son testigos de la esperanza que brota de la fe en Cristo e incita a la verdadera caridad. La esperanza mantiene viva la profunda convicción de que el bien es más fuerte que el mal, porque Dios en Cristo ha vencido el pecado y a la muerte. Francisco pondera el lazo histórico entre esta nueva comisión y el trabajo emprendido por una comisión parecida en el contexto del jubileo del año 2000, esto ya con el Papa Juan Pablo II. La comisión continuará la búsqueda ya iniciada con ocasión del gran jubileo del año 2000 para identificar a los testigos de la fe en este primer cuarto de siglo y proseguirla en el futuro. De hecho, Papa Francisco recuerda la carta apostólica Tertio Milenio adveniente de San Juan Pablo II, donde éste escribe: hay que hacer todo lo posible para que no se pierda el legado de la nube de soldados desconocidos
desconocidos de la gran causa de Dios, esa nube de testigos que habla la Biblia, a eso se refiere. Ya el 7 de mayo del 2000 fueron recordados en una celebración ecuménica que vio reunidos en el Coliseo a representantes de iglesias y comunidades eclesiales de todo el mundo para evocar, junto con el obispo de Roma, la riqueza de lo que más tarde llamé ecumenismo de la sangre. Y agrega, en el próximo jubileo, el 2025, también nosotros nos uniremos en una celebración de este tipo. El sumo pontífice también aclara que esta iniciativa no pretende establecer nuevos criterios para la valoración canónica del martirio, sino continuar con el relevamiento inicial de quienes hasta el día de hoy siguen siendo asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Y agrega, se trata pues de proseguir el reconocimiento histórico para recoger los testimonios de vida, hasta el derramamiento de sangre, de estas hermanas y hermanos nuestros, para que su memoria se erija en un tesoro que la comunidad cristiana atesore. Ahora, dice, bueno, no hay nada nuevo, simplemente los que son testigos y han muerto por ser cristianos. Cuando logren esto, se irán a otro paso y dirán, bueno, también son mártires, son santos todos los hombres de buena voluntad y podrá entrar cualquiera. Sabemos que para la unión definitiva de todas las creencias, de todas las personas, lo primero es el ecumenismo, que básicamente es dentro del cristianismo, y luego está el diálogo interreligioso, eso va un paso por detrás. Entonces, ¿qué vendrá después? Primero nombramos santos a protestantes, ortodoxos y quien sea, y luego al que sea. Claro, pero evidentemente serán todos aquellos que no hayan muerto por defender la verdad. Porque imagino que no estará aquí Wycliffe o otros que murieron por defender la verdad y que fueron quemados por ellos mismos. No imagino a esta gente coger a estas personas y hacerlos santos. Sí, no, sería... hacerlos mártires. Sería mucha sorpresa que mañana tengamos un San Lutero, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, sí hay novedades. La investigación se referirá no solo a la Iglesia Católica, sino que se extenderá a todas las confesiones cristianas. Incluso en nuestro tiempo, en el que asistimos a un cambio de época, los cristianos siguen mostrando, en contextos de gran riesgo, la vitalidad del bautismo que nos une. ¿El bautismo que nos une? ¿A protestantes y católicos nos une un solo bautismo? Bueno, no son pocos, en efecto, los que, a pesar de ser conscientes de los peligros que corren, manifiestan su fe o participan en la Eucaristía dominical. Otros mueren en el esfuerzo por ayudar en la caridad a la vida de los pobres, por atender a los descartados por la sociedad, por valorar y promover el don de la paz y el poder del perdón. Otros son víctimas silenciosas, individuales o colectivas, de los avatares de la historia. Con todos ellos tenemos una gran deuda y no podemos olvidarlos. Los trabajos de la Comisión permitirán situar junto a los mártires oficialmente reconocidos por la Iglesia los testimonios documentados, y son muchos, de estos hermanos y hermanas nuestros, dentro de un vasto panorama en el que resuena la voz única del martirio de los cristianos. Bueno, yo creo que cabe recordar que los mártires que la Iglesia Católica tiene normalmente eran personas que después de que la Iglesia Católica la liaba y la liaba grande, las personas se rebotaban y alguno caía. Y luego eran cogidos estas personas y ya elevados a un nivel de que salen en todos los cuadros de las grandes iglesias donde hemos tenido la oportunidad de visitar, y siempre será el mismo, además, salen 2 o 3 y siempre son los mismos, ¿no? Supongo que se han quedado cortos de mártires y tienen que empezar a buscar documentos en donde haya habido más problemas de ese tipo, pero son cosas que ellos mismos también, generaban toda una serie de conflictos grandes, ¿no? Sí, sí. Bueno, mártires tampoco le falta a la Iglesia Católica, pero es otro paso estratégico dentro del ecumenismo, por supuesto. La Comisión de los Nuevos Mártires, Testigos de la Fe, está compuesta por las siguientes personas. Aquí vemos la Comisión de los Nuevos Mártires, nos habla de, bueno, vemos estas personas: prefecto, cardenal Marcelo Sameraro, prefecto del dicasterio para las causas de los santos. Aquí tenemos, bueno, algunas personas más. Sí, sí, vemos varios. Y aquí vemos otros miembros, pero me gustaría remarcar al último, abajo de todo, Arturo Sosal Abascal, quien es el superior general de la Orden Jesuita. Y aquí tenemos otras personas, profesores, reverendos, hermana tal, bueno. Otro paso más hacia el ecumenismo. Visita especial. El Papa Francisco recibió al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Sabemos la gran unión entre los Clinton y los jesuitas. Y aquí ha recibido a Bill Clinton, que ya está, bueno, ya tiene con muchos años encima, pero alguien que realmente ha servido
muy bien a la causa del Vaticano, a la causa jesuita, porque el vuelco que ha tenido Estados Unidos, no en nada bueno, todo lo contrario, pero en la presidencia de este hombre ha sido impresionante. Realmente hay un antes y después en la presidencia de Bill Clinton en lo que respecta a la línea a seguir de Estados Unidos. Y recordemos aquella gran foto, ¿no? Aquella famosa foto en la cual están todos los presidentes de todos los partidos políticos postrados ante el féretro de Juan Pablo II. Y en primera fila estaba Bill Clinton, estaba Bush. Sí, estaba Bush padre, Bush hijo y el otro, no recuerdo si era Jimmy Carter, pero eran 4, sí, sí, y uno era él. Aquí tenemos la noticia, es decir, el Papa Francisco muy contento. Con cierta gente vemos que los recibe a abrazos, con sonrisas, y con otros que en realidad también los ponen ellos, pero tiene que actuar un poco, los recibe serios, los que están más tirados, digamos, a la derecha, los recibe más fríos, más secos, pero ya hemos visto cómo inclusive a Donald Trump lo pusieron la misma Iglesia Católica. Eso ya se ha presentado en su momento. Así prensa, el Papa Francisco recibe a Bill Clinton y al multimillonario Alex Soros, hijo de George Soros. Aquí tenemos al hijo de Soros, que ahora es el que ya se hizo cargo de la Open Society. Ya George Soros, padre, está muy mayor y ha dado un paso al costado y ha dejado a su hijo, que dice que es más político, es más todavía. El Papa Francisco se reunió el miércoles con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en una audiencia privada en la residencia papal de la Casa de Santa Marta. La delegación de Clinton comprendía varias figuras estadounidenses, incluido Alex Soros, hijo de George Soros y actual presidente de Open Society Foundations, la gran organización de George Soros. Clinton, que ahora centra sus esfuerzos en la filantropía y los asuntos públicos, visitó Albania el 3 y 4 de julio y recibió del primer ministro de ese país una medalla de agradecimiento público por su apoyo a la nación y por la intervención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN, la NATO, en la guerra de Kosovo, según informó el sitio de noticias Euractiv. Alex Soros acompañó a Clinton tanto en Albania como en el Vaticano. Soros es el nuevo presidente de Open Society Foundations, una fundación filantrópica iniciada por su padre. Aquí vemos la foto con toda la comitiva que acompañaba a Bill Clinton y a Soros, como el otro gran personaje destacado. Dice, el Papa le regaló a Clinton una estatua de una mujer sosteniendo una paloma. El pontífice indicó que representa una obra por la paz. Vale, una mujer con una paloma. Una mujer con una paloma y la paz suena a Semiramis, ¿no? Dice, por su parte, Clinton le entregó al Papa Francisco una pequeña bandeja con el símbolo de los Estados Unidos. Según un vídeo publicado en Twitter por Vatican News, dice, la oficina de Clinton indicó a CNA, agencia en inglés de EWTN News, la famosa cadena católica de la Madre Angélica, dice que el regalo era una bandeja de porcelana personalizada con el sello presidencial. El expresidente también escribió una nota personal al pontífice. En un correo electrónico del 5 de julio, la oficina de prensa de la Santa Sede describió la reunión como una audiencia privada con el presidente Bill Clinton y su delegación. Proporcionó fotos, pero ninguna otra información. Ya vemos ahí, bueno, el Papa con Clinton y con Soros. Sabemos, claro, la unión de los Soros con el Partido Demócrata. Pensemos que Soros es el principal financiador del Partido Demócrata. Dice, Clinton agradeció al Papa Francisco por todo lo que ha hecho por la Iglesia y el mundo, señaló la oficina de Clinton a CNA. Tras el encuentro, el Papa Francisco saludó a la delegación que acompañaba al expresidente de Estados Unidos. El grupo incluía al yerno de Clinton, Mark Mesvinsky, y a su ex compañero de cuarto en la Universidad de Oxford, Strobe Talbot, quien se desempeñó como subsecretario de Estado en la administración Clinton. El actual embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Joe Donnelly, y no estuvo presente, sostuvo la oficina de Clinton. CNA buscó comentarios de Open Society Foundations, pero no recibió respuesta hasta el momento de esta publicación. Open Society Foundations y sus grupos aliados han financiado esfuerzos para legalizar el aborto en Irlanda, Polonia, México y otros países tradicionalmente católicos. La red Soros también ha financiado campañas para cambiar las prioridades políticas de los católicos estadounidenses y aprobar una legislación fuertemente a favor del aborto, como una iniciativa electoral de Michigan para declarar esa práctica como un derecho constitucional. Sí, sabemos que Soros fue un poco el que
reemplazó, por lo menos de caras para afuera, a la figura que era antes, en cierta manera, Rockefeller, el que patrocinaba todos estos tipos de tendencias. No, vemos como el papado está jugando siempre a dos bandas, ¿no? Porque, como decías, ¿no? Recibe a la izquierda con esa amabilidad, con ese, digamos, esas ganas, ¿no? Y luego resulta que aquellos que están en contra del aborto, pues se supone que también los apoya, porque fijaros con el tema de Sound of Freedom, ¿no? Esas personas que están haciendo esa película, ese productor, ¿no? Verástig y demás, que es completamente un católico de los de antes, ¿no? Y está en contra del tema del aborto. Entonces, fijaros como el Vaticano está tocando completamente todos los ámbitos, ¿no? Y por mucho que un católico diga que, por ejemplo, Biden, ¿no? que fomente el aborto y demás, pues también están dominados por los mismos. O sea, que al final la creencia de estas personas, lo que muestran políticamente, no los define como en contra o a favor del Vaticano, ¿no? Sí, sí, pues está claro. Y veíamos que decía el nuevo jefe de la Inquisición moderna, no, que él está en contra del aborto, pero su papá, el que lo puso ahí, pues anda, las mejores relaciones las tiene con la gente pro aborto. Open Society Foundations dona al año más de 1.500 millones de dólares a varias causas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Alex Soros, de 37 años, le dijo al Wall Street Journal el mes pasado que es más político que su padre, y yo digo, ¿más todavía? Y que planea enfocarse más en los temas internos de Estados Unidos. ¿Más todavía que su padre? Bueno, ya vemos lo que va a pasar ahí. El derecho al voto y al aborto están entre sus temas de interés. Soros también encabeza un comité de acción política alineado con Open Society Foundation llamado Democracy PAC, que tiene alrededor de 125 millones de dólares para gastar en política nacional de Estados Unidos. Sin embargo, Open Society Foundation anunció el 30 de junio que despedirá al 40% de sus aproximadamente 800 empleados en todo el mundo como parte de cambios importantes en su modelo operativo, de acuerdo a CNN. Bueno, ya vemos cómo inclusive estas grandes corporaciones están despidiendo muchas empresas. Y hubo mucho revuelo con Twitter. Porque claro, ya sabemos que Elon Musk está más de la parte, digamos, a la derecha, pero también ha pasado en Facebook y todo. Pero esto pasa más, escondido, no se le da tanto bombo y platillo cuando son los de cierto sector los que despiden a centenares de empleados. No sé, inteligencia artificial, lo que sea, pero cada vez el ser humano está siendo más inservible. Vamos a ver aquí otro video, el segundo video, del Papa recibiendo a Bill Clinton y todo, bueno, lo que conlleva. Bueno, aquí vemos dándose regalitos esta gente. Ahora sorprende, el Papa recibía al famoso director, mexicano, de la película Sound of Freedom. Quizás no se ha enterado que Bill Clinton era uno de los más amigos y de los que más participaba en esa famosa, acompañando en el famoso avión Lolita Express. Recordemos la famosa isla, aquel famoso magnate que iba el príncipe de Inglaterra allá a la isla a hacer sus cosas con menores de edad. Bueno, aquí tenemos uno de los que más participaba de esto, con este hombre que, digamos, se suicidó en la cárcel. Bueno, el Papa quizás estas cosas se le olvidan, ¿no? Defiende cierta película que habla contra el abuso de menores, pero luego recibe a gente que estuvo metido muy de fondo en estos temas. Como siempre, la hipocresía, si queremos ver la definición de hipocresía, solo hay que mirar al Vaticano. Fátima. El Papa en Fátima para implorar la paz en Ucrania y en el mundo. Aquí tenemos la noticia. Vemos que el Papa estuvo en Portugal y aprovechó para ir a Fátima. Sabemos todo lo que representa Fátima con respecto a Rusia, con respecto a lo que iba a ser Rusia, con respecto a la conversión de Rusia. Y en este momento el Papa obviamente no podía desperdiciar la oportunidad de ir a Fátima y obviamente dar ese mensaje con respecto a Rusia en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Fátima y la historia de los papas, y sabemos todo lo que conlleva y lo que todavía queda por cumplirse, que tiene que ver con, la tercera parte, si se quiere, del secreto de Fátima. Aquí vemos la sangre del Papa Wojtyla y el mensaje de Benedicto. Pensemos que
El Juan Pablo II recibió un balazo en el mismo día que se celebraba, digamos, el mismo día, el 13 de mayo del 81, que se celebraban, bueno, era el aniversario de Fátima. Él dijo que ahí se había cumplido, pero luego Benedicto dijo, no se equivoquen los que piensan que esto ya se ha cumplido. Mira, aquí lo dijo. Y dijo, se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. No, fue quizás un cumplimiento parcial. Pensemos que lo que decía es que el Vaticano iba a quedar en ruinas, que un papa iba a ser asesinado, y el papa que lo sucedió, a Juan Pablo II, dijo que esto no estaba acabado. Un cumplimiento parcial, pero el cumplimiento pleno todavía está en el futuro. Y muy pronto lo veremos. Jornada Mundial de la Juventud, ecumenismo, acaba de suceder en Portugal. Bueno, esto, yo creo que la noticia ya es realmente, creo que un católico sincero, si escucha esto, se tiene que quedar de piedra. Se tiene que quedar helado y se tiene que replantear realmente en qué iglesia está y si realmente es que, bueno, no, es que solo ahora es que hay un antipapa. Realmente tendría que ver la historia del catolicismo y ver si eso es así o es que este papa sigue la línea de todos los papas de la historia. Noticias y prensa. No queremos convertir a los jóvenes a Cristo, dice el futuro cardenal portugués sobre Jornada Mundial de la Juventud 2023. Impresionante. Dice, nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, ni a la Iglesia Católica, ni nada de eso, en lo absoluto. La pregunta evidente es, si no se quiere convertir a los jóvenes a Cristo, ¿a qué se quiere convertir? Exacto. Porque sabemos que solo hay dos opciones, o Cristo o Satanás. Por lo tanto, si no queremos convertir a la gente a Cristo, los quieren convertir a Satanás, por definición bíblica. Es que no hay otra. Sí, ellos van siempre aparentemente por una tercera vía, pero es la de Satanás, obviamente. Dijo recientemente el máximo responsable de la Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023, Monseñor Américo Aguiar, quien será creado cardenal por el Papa Francisco en septiembre de este año. Así lo indicó el también obispo auxiliar de Lisboa en una entrevista con RTP Noticias el 6 de julio, 3 días antes de que el Papa Francisco anunciara la creación de 21 nuevos cardenales, entre quienes está incluido Monseñor Aguiar. En la entrevista, el prelado portugués y presidente de la Fundación Jornada Mundial Juventud Lisboa 2023, evento que se realizará del 1 al 6 de agosto, ya pasó obviamente, en Portugal, expresó que, en su opinión, la Jornada Mundial de la Juventud quiere hacer que los jóvenes caminen juntos, respetando su diversidad. ¿Pueden dos caminar juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues ellos dicen que sí. La Biblia dice que no, pero ellos dicen que sí. Para el obispo, el objetivo es hacer que cada joven pueda decir, yo pienso diferente, yo siento diferente, yo organizo mi vida de un modo diferente, pero nosotros somos hermanos y vamos juntos a construir el futuro. Este es el mensaje principal de este encuentro con Cristo vivo, que el Papa quiere proporcionar a los jóvenes. A ver, fijémonos que esto estamos hablando dentro de un contexto ecuménico, constantemente. Evidentemente que dentro de una iglesia hay gente diferente, que piensan cosas quizás con algún matiz de sus propias vidas, del mundo, pero hay algo que los une, que es el espíritu, y hay algo que no hay diferencia, y es la verdad, ¿no? Pero aquí no, aquí recordemos que están yendo a todos los ámbitos. Cuando dice yo pienso diferente, yo siento diferente, yo organizo mi vida diferente, es que va incluido todo tipo de religión, tradición, y cualquier tendencia que tengas, ¿no? A nivel de que hablamos de movimientos LGTBIQ y demás, ¿no? Por lo tanto, tenemos que verlo desde ese prisma, ¿no? Porque no estamos diciendo que no, es que todas las personas de una misma congregación tienen que pensar tienen que ser todos de la misma altura y tienen que tener las mismas pensamientos, digamos, según qué historias, ¿no? O incluso caracteres diferentes, ¿no? Pero estamos hablando aquí de una misma unidad de espíritu. Por supuesto, aquí, y ellos saben, y van a la doctrina, están hablando de doctrina. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo los discípulos recibieron el Espíritu Santo? Cuando eran todos ¿de qué? De un mismo sentir, y tenían todos el mismo pensamiento. Aquí dice, yo pienso diferente, yo siento diferente. Pues, ¿qué espíritu recibirán? ¿El santo? No. ¿Recibirán el espíritu impío? Sí, ese lo recibirán. Falso revelamiento. Cualquier cristiano que conozca mínimamente la Biblia no puede participar del ecumenismo. Es el espíritu de Satanás. Sea católico, sea protestante, la religión que sea
adventista, sea lo que sea, no pueden participar de este espíritu impío. Eso está claro. El futuro cardenal aseguró luego: nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo ni a la Iglesia Católica ni nada de eso en lo absoluto. Nosotros queremos que sea normal que un joven cristiano católico diga y testimonie quién es, o que un joven musulmán, judío o de otra religión tampoco tenga problema en decir quién es y en testimoniarlo. Y que un joven que no tiene ninguna religión se sienta bienvenido y no se sienta acaso extraño por pensar de otra manera. Pensemos, ¿los judíos aceptan a Jesús? No. Los musulmanes, ¿qué dicen? Que Dios no tiene ningún hijo. Vaya. ¿Y se van a juntar con esa gente y dicen que es el mismo espíritu el que los une? Bueno, lo que hay es que convertirlos, justamente. Estamos claramente ante la creación de esa nueva religión única que va a englobar a toda la tierra. Esa nueva religión ecuménica que va a englobar a todo el mundo. Creo que esto es la base y está empezando, evidentemente, para que los jóvenes se sientan unidos entre ellos para ser esa única religión, ese único pensamiento, digamos. Sí. Acá hay una cosa que es muy diferente, que es el respeto a toda persona. Nosotros tenemos que respetar a toda persona, al ser humano, a toda persona, porque no nos toca a nosotros juzgar. De eso se ocupará Dios. Si una persona no quiere seguir a Dios, pues Dios se ocupará de ella. Nosotros no nos toca juzgarla ni condenarla, porque no es no es el cargo que tenemos ni la misión que tenemos. Pero otra cosa es esto. Ahora, ellos sí, por supuesto, que ahora que no importa lo que creas, no importa eso, no importa lo otro, pero el día de mañana, sí, según lo que creas, te juzgarán y te castigarán y te torturarán si pueden y si Dios se los permite. Dice, el prelado resaltó que es importante que todos entendamos que la diferencia es una riqueza y el mundo será objetivamente mejor si somos capaces de colocar en el corazón de todos los jóvenes esta certeza de fratelli tutti, de todos hermanos, que el Papa ha hecho un esfuerzo enorme a fin de que esto entre en el corazón de todos. Y vaya que lo está haciendo un esfuerzo enorme para inculcar en el corazón de todos este espíritu. ¿Que es el de Dios? No. Seguimos aquí, más sobre la noticia. Vamos a Portugal. Jornada Mundial de la Juventud, Lisboa 2023. Parlamento aprueba propuesta de amnistía a jóvenes presos por visita del Papa. Aquí vemos, hay una visita del Papa y el Parlamento aprueba amnistía a jóvenes. Bueno, ¿esto qué tiene que ver algo con la justicia, con la verdad, con la libertad? Bueno, es como una gracia que damos porque vino el Papa. Simplemente, aquí tenemos la noticia. Y esto parece, a veces me hace acordar a Pilatos, a quien quiere que os libere, ¿no? A este o al otro. Acuerdos. Vamos a también estas negociaciones del papado. Entra en vigor acuerdo complementario entre Santa Sede y Kazajistán. Recordamos Kazajistán, que es un lugar donde, por ejemplo, los jesuitas no están metidos, no hay presencia jesuita. Era un poco extraño, pero la masonería en gran manera. Pero aquí tenemos acuerdos con la Santa Sede. Aquí está la noticia para el que la quiera leer. Vamos a cambio climático. El Papa Francisco invitó a limitar las emisiones contaminantes. Bueno, él quizás debería dejar de viajar tanto entonces, porque no para de viajar. Y no va en balsa ni en bicicleta, eso seguro. Así que, bueno, como siempre, se dice una cosa por delante y se hace otra cosa por atrás. Después del Ángelus de este domingo 23 de julio, el Papa Francisco enfatizó que diversas regiones del planeta están experimentando olas de calor anormales e incendios devastadores e instó a limitar las emisiones contaminantes. Aquí en muchos países se están viviendo fenómenos meteorológicos extremos. Por un lado, diversas regiones están experimentando olas de calor anormales e incendios devastadores. Por otro, en no pocos lugares se están produciendo chaparrones e inundaciones como los que han azotado Corea del Sur en los últimos días. Estoy cerca de los que sufren y de los que asisten a las víctimas y a los desplazados, subrayó. Sí, siempre ese tipo de palabras. El Santo Padre renovó su llamamiento a los dirigentes de las naciones para que hagan algo más concreto para limitar las emisiones contaminantes. Es un reto urgente e inaplazable, concierne a todos. Protejamos nuestra casa común. En otro momento, el pontífice pidió llevar adelante el pacto generacional también para salvar la vida y la casa común, con motivo de la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores que se celebra en todas las diócesis del mundo. Recordemos que ya es varias veces, en algunas conferencias que ya hemos presentado, cómo
hablan de hacer, incluso salió Guterres de la ONU, ¿no?, con las mismas palabras. Hay que hacer algo más concreto. Toca hacer algo más concreto. ¿Qué es ese algo más concreto? Evidentemente está relacionado con la ley dominical. Por supuesto. Y apretar más a la pobre gente que ya está bastante apretada. Ya estamos bastante apretados, digamos. Y bueno, ahí teníamos el resto de toda la información y ahora vamos ya con el final. Una cita de Ellen White para terminar y concluir con todo esto que estamos viendo hoy. Vais a ver, bueno, qué cita, ¿no? Está sacada de Maranata, el Señor viene. Dice así: para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Vemos qué ha estado pasando durante toda esta conferencia. Hemos visto constantemente que todos los estados, que todos los líderes políticos, religiosos de todo el mundo, sean o no favorables al recorrido de la bestia y de la segunda bestia, sean favorables a Estados Unidos o a Rusia, todos van a rendirle pleitesía, todos van en pos de la bestia. Y esto lo único que implica es un solo gobierno mundial. Implica la unión ¿de qué? De la Iglesia y el Estado. Todos tienen que rendir pleitesía al mismo, ¿no? Por lo tanto, quedémonos con esa idea, quedémonos con ese resumen, porque realmente es impresionante cómo todo se está moviendo y cómo siempre tenemos un eje, tenemos un centro, que es el Vaticano, ¿no? Y ya, pues para ir acabando, pues ya finalizando, remitiros a esta web, a nuestra web, para que podáis pues ver los testimonios. Los recomiendo muchísimo siempre, para que podáis ver los estudios bíblicos, escuelas sabáticas, podéis ver toda una serie de vídeos y conferencias que llevamos ya desde el 2006, donde podéis ir ampliando todos estos conceptos que a lo mejor en alguna ocasión pues podéis escuchar por primera vez y que podéis comprender mucho mejor si veis las conferencias en su orden establecido. Y ya para acabar, pues nada, muchísimas gracias. Maranata 2031 y que Dios os bendiga.